Que hay pocas denuncias, que hay un desconocimiento de los procedimientos para denunciar y también de las instancias de apoyo, que eso provoca una percepción negativa de los servicios que existen porque no se conocen, que hay un temor a las represalias, ese es otro motivo para no denunciar, que los docentes hombres son los mayores acosadores, y que las sanciones son muy variadas de unas universidades a otras, ¿verdad? O sea, en algunas son bastante más fuertes y en otras no hay ni siquiera sanciones. Entonces, creo que esas son las que yo vi. Pues parece que hay dificultad para entender lo que es el acoso y el hostigamiento sexual por parte de las jóvenes, de las estudiantes. Yo creo que también, porque no lo tenemos tan documentado, por parte de las propias académicas y por parte de las trabajadoras también, ¿no? Entonces, y no solamente, yo creo que también eso tiene implicaciones para lo que propongamos. Hay dificultades para entender lo que es el acoso sexual por parte de autoridades, de la gente que atiende. Eso lo encontramos en la UNAM muy claramente, por parte de la gente que atiende violencia, ¿no? Entonces, el poner también como un trabajo de la red, ¿no? Pensar que pueda ser, y que es una cosa que tenemos pendiente en la UNAM ya comprometida, de hecho como siguiente paso, el trabajar en esas definiciones y categorías, como dijo Pati, ¿no? Del acoso sexual, ¿no? De manera que podamos difundirlo, lo que es, y que se incorpore a la propia experiencia. Cuando preguntamos, o cuando se pregunta en general a las mujeres, porque en mi experiencia con policías pasa lo mismo, y bueno, hay mucha discusión en España al respecto, que es metodológica, que si tú preguntas, ¿vives acoso sexual? Te dicen no. Y encontramos en algunos de los estudios de ustedes donde preguntas por la conducta y te dicen sí, ¿no? Entonces la palabra acoso suena a delito, entonces dicen, no, pues no es delito, ¿no? Sin embargo, tenemos que enfocarnos más a la experiencia de malestar, ¿no? Porque tampoco es solamente, es que te chiflan, te dicen bonita, pues sí me dicen bonita, ¿eso es acoso? No, a ver, ¿te molesta? Porque también tenemos que evitar que nuestros propios prejuicios definan lo que es el acoso. A lo mejor a alguien le dicen, oye, qué bonita vienes hoy, ¿sí? Y alguien dice, pues yo no me sentí acosada, me sentí halagada. Bueno, tenemos que decir, la experiencia de molestia es lo que define el acoso sexual y las posibilidades de una denuncia. Entonces, bueno. No solamente es la falta de, como lo decía Olivia, de que no reconocemos qué es acoso y otras formas de violencia. Entonces, el hacer hincapié en que las campañas tienen que ir dirigidas a poder identificar esas formas de violencia, y lo otro, que las instituciones realmente enfoquen o reciban estos insumos de todas nuestras universidades como lo que es un diagnóstico. Esto es lo que está pasando, esta es la gravedad. El hecho de que veamos en el caso de Honduras y casi en todas las universidades que en cualquier espacio, ya sea los estudiantes, los docentes, administrativos, etc., son los hombres los que están, ¿verdad? Y así como decían las compañeras de México, no son los grupos de pares, ¿verdad? No son los estudiantes con estudiantes, sino el docente con las estudiantes, el jefe con sus compañeras subalternas. Entonces vamos viendo que es el varón. Entonces, cómo los que toman las decisiones en la universidad pueden hacer una estrategia para abordar, y que si hay un reglamento no sea tan ambiguo, como decía Rosa. Si es mi compañero y él es rector o es decano, a él no le pesa tanto la ley como cuando es otra persona, ¿verdad? Entonces, que esas cosas se valoren. Retomo lo de la experiencia que plantea Olivia, porque las reglas no estamos comenzando de cero, y a veces hasta los resultados de nuestros estudios pareciera que estamos comenzando de cero, y eso lo vimos hoy en la presentación de los diagnósticos, porque si ya sabemos que hay una dificultad en la identificación de las conductas, entonces nos va a costar identificar una conducta, o hay un prejuicio con la denominación si no colocamos los comportamientos. Entonces, eso para mí es una lección de hoy, porque si vamos a hacer esta inversión de tiempo, toda la cooperación está haciendo una inversión de dinero, pienso que también tendríamos que, como que no comenzar, no, es que vamos a dejarle el camino al primer paso a esta universidad, sino que tomando de referencia lo que ya ustedes han vivido, nosotras tenemos que actuar. Y para mí la lección importante es que no solamente es el protocolo,
No solamente es establecer la conducta que se va a sancionar, además del procedimiento que es importantísimo, además de la sanción real, es que va más allá. Va a la divulgación del contenido, sensibilización, unidades de género o comisiones o la instancia que vaya a investigar con personas sensibilizadas, porque no nos sirve tener una estructura formal fuerte si quienes van a llevar adelante son personas que no tienen ningún tipo de interés en que esto avance. Y formación también, que fue lo que se habló esta mañana. Pero también quisiera retomar algo que se ha dicho, pero siempre queda como en el aire, la víctima. Es decir, luego de todo esto que estamos trabajando, retomando lo que nos planteó Rosa esta mañana, lo hacemos porque lo que queremos es primero prevenir que haya víctimas y que esa víctima tenga esa reparación o recuperación. Entonces yo siento que parte de lo que hemos, no sé, a mí me golpeó mucho lo que pasó, lo que dijiste, lo que contaste, porque definitivamente se anulan. Entonces luego de eso, ¿qué? Hacemos el protocolo, hay sanción y porque las unidades no se dan abasto si me tomo nada, ¿no sabes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? No nos tenemos que centrar solo en los mecanismos e instrumentos, es mucho más allá, es lo macro. Y ahí tiene que ver con la cultura institucional o organizacional, los marcos filosóficos en los cuales, en el caso de San Carlos, a través de la reforma universitaria que iniciamos hace más de 15 años, quisimos transformarlo, porque ahí está la situación, ¿no? La discriminación, la violencia, el racismo, esos marcos son los que tenemos. Por el otro lado, tiene que ver también, digamos, con las instituciones de educación superior, que netamente han sido masculinas, por lo tanto, el hecho que las mujeres lleguemos, siempre hemos vivido violencia, ¿verdad? Porque se nos ha limitado, o sea, se nos dice hasta dónde podemos avanzar dentro de las instituciones de educación superior. No es casual, entonces, que las diferentes formas de violencia que vivimos ahí, desde la epistémica, de ignorar que tenemos capacidades y habilidades para tener acceso a la educación superior, a lo más básico de poder aspirar a estudiar, pero también a estar en un cargo, ¿sí? A optar un cargo, a poder avanzar también en mi carrera profesional como docente, ¿sí? También, como lo mencionaba, aspirar a un cargo dentro de la institución que me permita también tener voz y voto, tener poder, distribuir, ver esa visión, posicionar el feminismo, porque no es el género, son los feminismos los que queremos que estén en la academia. Por el otro lado, el proceso, que no es casual, la naturalización de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior, es que está de cajón, que es funcional, ¿sí? Porque no nos damos cuenta, es como siempre uso esa metáfora del pez en el agua. ¿Sí? Entonces, eso para mí me sirven los procesos de sensibilización con los y las docentes. Por el otro lado, también tenemos que tener claridad que ahora, de los avances de mujeres organizadas que hemos estado junto con el movimiento Mujeres externo, porque también ha sido desde la sociedad civil, no solo dentro de la universidad, sector estudiantil, hemos hecho esa triangulación para empujar la creación de mecanismos, pero también dentro de los mecanismos para el avance de las mujeres, como los especializados, tenemos que sentarnos para estar estableciendo nuestro trabajo conjunto, nuestras alianzas conjuntas, ¿verdad? Y que no nos vulneren, porque nos sobrecargan muchas veces a los centros de género más que los responsables, ¿no? Lo primero que quiero es, una vez más, valorar la existencia de esta red y de cómo nos sirve como espacio para interactuar entre nosotras, y eso lo ha demostrado esta presentación de diagnóstico, poder ubicar las realidades de nuestras universidades, las coincidencias, y poder entonces de manera conjunta trabajar para su superación. Coincido con lo que han planteado, en que los diagnósticos todos han demostrado, como decía además la ponencia de esta mañana de las compañeras que trabajaron en los resultados del trabajo conjunto, el carácter sexista de nuestras universidades, cómo es un hecho permanente el tema del acoso sexista y el acoso sexual, pero me parece también que es coincidente en que no son necesariamente identificadas estas prácticas por las personas que sobreviven a estas formas de violencia. Creo que es un continuum que debemos nosotros y nosotras poner como un eje fundamental para el próximo proceso de la red. Cómo lograr desnaturalizar el acoso sexista en la cultura de nuestras universidades. Porque las jóvenes
son víctimas de ello, pero no lo reconocen porque se le ha construido una visión de que eso es normal. ¿Por qué? Porque se da en el marco de relaciones de poder. Y por eso aparecen como acosadores los docentes, las docentes, por la relación que se da, fundamentalmente los hombres, la relación de poder que se da en relación estudiante, profesor-estudiante, las autoridades y los pares masculinos. Yo creo que no podemos quitar la importancia que tiene el hecho de que los pares masculinos también aparecen como abusadores que también hay que trabajar. Por lo tanto, ahí recobra importancia lo que han ido planteando cada una de ustedes, y es la necesidad de que podamos trabajar en la educación, en la promoción, en la divulgación de cómo se expresa el acoso sexista y el acoso sexual. ¿Cuáles son esas prácticas que deben ser erradicadas de la vida de nuestras universidades para poder desmontar esa naturalización? Y en un elemento que me parece que la frase con la que terminaba nuestra querida Bernardine lo expresa muy continuamente, son las víctimas, las sobrevivientes organizadas, o sea, nosotras, nuestras estudiantes, nuestra compañera del personal administrativo, la que vamos a lograr erradicar eso, que los instrumentos son herramientas importantes y que por lo tanto tenemos que trabajar para que existan, pero que van a tener valor, como lo decía también en la mañana, en la medida en que las mujeres se empoderan en los distintos niveles y luchan contra esto. Por lo tanto, creo que tenemos que estimular la aparición o fortalecimiento de la forma de organización, tanto de las estudiantes, del sector administrativo, como de las docentes, frente a este flagelo. ¿Cómo abordar dentro de nuestras instituciones de educación superior esto que ha quedado para mí al descubierto de esa, para no llamarle como se debería llamar, pero es una falta de conocimiento por parte de las autoridades sobre un tema tan básico, tan elemental, que tiene que ver con los derechos humanos? En todo nuestro proceso, eso fue una de las cuestiones que, bueno, no nos sorprendió, pero sí nos llamó poderosamente la atención, porque son las autoridades. Si hago una sensibilización o una capacitación a nivel global, a nivel general, hacia el estudiantado, hacia el profesorado, hacia el alumnado, para generar esa toma de conciencia, pero finalmente eso va a llegar a las autoridades, quienes desconocen, son ignorantes, por decir una palabra, sobre el tema, y por lo tanto no estarán en la capacidad de poder dar la respuesta que esas víctimas requieren. En ese sentido, pues creo que a lo interno de nuestras universidades hay algunas que van muy adelantadas, pero si no poseemos unas políticas universitarias que incorporen el enfoque de género, que tengan claramente delimitada esta temática, si no disponemos, además de las políticas, no disponemos de los mecanismos dentro de las universidades para atender esta temática apropiadamente, ya sean oficinas o lo que sea, y si además no disponemos de normativas específicas que justifiquen claramente, que establezcan las sanciones, que pueden ser los protocolos, entonces estaremos verdaderamente ante instituciones totalmente desprovistas y desconocedoras. Hola, buenas tardes. Habla Nuria Gómez de Huracán. Bueno, estábamos muy de acuerdo también con lo que han abordado hasta ahora. Queríamos hacer solo énfasis en 2-3 puntos. Uno, creo que en varias de las presentaciones se ha abordado mucho este tema, que si bien hay elementos comunes, una cuestión concreta también es el tema de la diversidad de los actores, es decir, cómo esas víctimas o victimarios al final tienen una identidad muy diversa, y ese cruce de variables de su identidad hace también que haya un cruce de posibles violencias, o de que se incentive o haya un mayor énfasis de una u otra, ¿no? Por ejemplo,
en universidades centroamericanas como la nuestra, donde tenemos una población diversa que viene desde comunidades, por ejemplo, podemos encontrarnos que el acoso sexual es todavía más predominante en aquellas jóvenes mujeres que vienen de comunidades porque no han tenido, por ejemplo, acceso a procesos de sensibilización previas, porque tienen también una relación de poder en términos de clase, de idioma. Entonces, creemos que ese elemento en este tipo de universidades también es fundamental, ¿no? El poder visionar a las personas, tanto victimarios como víctimas, desde su diversidad y sus variables que incrementan en esas posibilidades de ser, por ejemplo, víctimas de acoso sexual. Otro elemento que estamos muy de acuerdo también es esta cuestión de la agencia colectiva, ¿no? Ante toda esta situación, creo que, por ejemplo, Berna también lo mencionaba, el trabajar una única unidad en todo el tema de la sensibilización, del abordaje, de la prevención y atención de la violencia, pues es muy, muy difícil. Pero sí trabajar de manera colectiva con estudiantes, sobre todo, que son los que en la mayor parte de las universidades están ofreciendo una mayor anuencia a este tipo de trabajos, ayuda muchísimo a poder ir irradiando todo el trabajo de la prevención de violencia. Entonces, cualquier esfuerzo hacia la agencia colectiva desde el estudiantado, por ejemplo, es algo muy, muy interesante. Y uno de los aspectos también que hemos visto, creo que en todas las presentaciones, es la persistencia de resistencias y de miedos, ¿no? Por mucho que se haya abordado, por muchas relaciones de confianza que se establezcan para que se puedan dar las denuncias, las resistencias por unos, desde negar que existen estos temas a decir que es simplemente pues, una manera de victimizarse, pero también los miedos, ¿no? que están vigentes en todos, pues es algo permanente y hacia eso deberíamos de identificar otras estrategias, ¿no? Otras cuestiones para trabajar. Ayuda mucho todo lo legal, todo lo institucional, ayuda a la sensibilización, pero necesitamos todavía procesos más personales, más de trabajar lo emocional, de trabajar todo lo que tiene que ver con romper esos miedos, ¿no? Y algo que Berna también me comentaba antes, esta cuestión de desde lo cultural, cómo identificar temas como el acoso, ¿no? Ya lo han dicho varias de ustedes también, si en cualquier cultura, en cualquier sociedad está muy naturalizado todo el tema del acoso, hay en algunas también en los que incluso desde la terminología, desde el propio concepto en el idioma propio no se eh, no se encuentra una similitud con el término de acoso en español. Entonces, hay muchas barreras todavía que tenemos que seguir trabajando. Y en estos contextos en los que la tecnología ayuda mucho, también la tecnología está siendo partícipe de otras formas de violencia que antes no nos encontrábamos, ¿no? Ahora nos estamos encontrando casos sobre el tema de la propagación de imágenes, sobre muchas situaciones que no creíamos que pudieran existir anteriormente y ante eso tampoco hay mucha preparación, hay un desconocimiento de qué implicaciones tiene, entonces es necesario también abordar esas nuevas estrategias hacia estos nuevos contextos. Donde un punto en común es la baja en denuncias. Hay muy poca denuncia para la gravedad que conocemos que es el problema, ¿no? Como dice Delca, no estamos partiendo de cero. Ya sabemos que la más importante, la más frecuente es la violencia contra las mujeres. Podríamos llamarle ya violencia contra las mujeres. Violencia de género contra las mujeres, ¿no? Para empezar desde allí, ¿no? Porque eso lo sabemos. Ya sabemos que el problema va por ahí. Ya sabemos que el problema del bajo nivel de denuncias, lo encontramos en los diagnósticos ahora, tiene que ver con la cuestión emocional, con el miedo. Lo importante que es establecer esos lugares de confianza, ¿no? en la atención. Que la capacitación y la formación de la gente que atiende la violencia es fundamental.
para que se establezcan esos ambientes de confianza. ¿Y qué otras más cosas? Definir muy bien las categorías para que la gente denuncie. Esto quiere decir que en la medida, o sea, que la meta es que aumenten las denuncias, no que bajen, ¿no? Y que eso lo sepan las autoridades. Porque muchas veces parece que es un logro que ya muy poca denuncia, porque hay poco problema, ¿no? O sea, que se sepa que el logro a corto y mediano plazo es que las denuncias aumenten, que aumenten las denuncias y entonces buscar cuáles son los mecanismos para que aumenten las denuncias. Creo que eso me parece que es clave para el siguiente proyecto que presentemos. ¿Cómo hacer para que las denuncias aumenten? Si les voy a decir algo, ¿no? Sí, que hay que buscar formas de comunicarse con las chicas, o sea, los espacios institucionales no son la mejor forma. Yo les estaba mostrando a las chicas, nosotros tenemos un Instagram que se llama Observatorio de Acoso Sexual, donde publicamos cosas con dibujos y aquí te acompañamos, lo que siempre termina el mensaje es aquí te acompañamos. Entonces ese tipo de cosas, otras de repente, ahora hay que hacerlo en TikTok, yo qué sé. Sí. O sea, pero hay que estar buscando qué es lo que ellas leen y qué es lo que ellas usan, porque ellas ya dicen en Facebook que es de viejas. Me parece, pero esto es como que le ponen el cascabel al gato, que hay que formar a las autoridades y sensibilizar a las autoridades y hacer cosas. Yo me voy a meter en eso, yo diré como lo sabe, pero bueno, ha dicho Roberto que sí, pues me voy a escuchar. Pero hay que formar a los decanos y decanas, a los jefes de servicio, a los vicerrectores si se delega al gerente. Es que un problema que nos estamos encontrando es que vienen, a lo mejor llamamos al jefe de servicio y no sabe que existe el protocolo de acoso y como perdona, la que tú no sabes que existe un protocolo de acoso, entonces... Ya lo hablamos en todo el tema también de las masculinidades. Es decir, que no solamente podemos trabajar con las autoridades, que los estudiantes, si queremos que sea una cuestión cultural, también los hombres tenemos que tejer alianza también con los hombres, ¿no? Yo creo que eso no se nos puede ir de nuestro marco de actuación. No puede ser solamente una cosa centrada, aunque trabajando con las autoridades sean 90% de hombres, quiero decir, ¿no? Pero no podemos dejar las masculinidades tóxicas, ¿cómo las vamos? Que los hombres están siendo el problema, no las mujeres. Exactamente, es decir, que tenemos, que como hemos venido hablando, ¿no? Tenemos que, es un problema bastante complejo, es transversal, pero multifactorial, pero hay determinados factores, actores en este caso, que no podemos dejar atrás. Que eso debe estar por ahí. Sí, y fácilmente estamos cayendo, qué bueno que lo dices, en decir, claro, es que las chavas no reconocen la violencia, claro, es que ellas son las que tienen miedo y no denuncian. Sí es cierto todo eso, ¿sí? Pero no por eso tienen que ser violentadas. Y están siendo violentadas. En algunas cosas ha salido que ellos no reconocen tampoco. Si ellas no lo reconocen, ellos menos. ¿Ellos? ¿Qué dice? Que yo, por decirle... Lo que tú decías, que me parece también muy interesante, ¿no? Toda la cuestión de los piropos. Es decir, no, la percepción personal. O sea, a lo mejor no le molesta que le diga qué guapa vienes, pero a lo mejor le molesta mucho que le digas qué guapa viene con una mirada así que le está desnudando, que le está metiendo la lengua, con perdón. Sí, exacto. Quiero decir... Eso depende de la percepción de la víctima, de la definición de hostigamiento sexual. Claro. Aquí la percepción. Yo pienso, no sé, o yo percibo que sí es verdad que hay desconocimiento, pero yo creo que si queremos empezar a visibilizar todas esas denuncias que están ahí ocultas, para mí una palabra fundamental, confianza. Y vamos a hablar claro, muchas víctimas saben que se están enfrentando a una institución ultrapatriarcal, sí que es una cultura institucional, como decía la compañera Luqui. Claro. O sea, sabemos que van a denunciar a la estructura muy patriarcal, a una universidad que no confía en muchos temas, que la ven muy lejana, que la ven como un ente incluso desdoblado desde la percepción. Y entonces, una cosa tan dolorosa, que sabemos cómo es, para que llegue un espacio seguro de confianza, yo creo que tenemos que saber llegar, y también, como decía la compañera Silvia, tener una estrategia de un discurso más actual con el tema del ciberacoso
y bajarnos a la población estudiantil, a la realidad social que tenemos, para llegar y crear espacios de confianza. Me había causado mucha impresión, digamos, en la experiencia de Nicaragua de ese mapa colaborativo, porque pienso que puede ser un espacio, como ellas decían, de ese intercambio y de esas propuestas que pueden salir desde, digamos, el sector docente, estudiantil y de manera multidisciplinaria e interseccional, ¿verdad? Entonces me parece mucho, digamos, esa idea de poder empezar a generar ese movimiento desde ese cambio cultural, pero desde la percepción que yo tenga como individuo y como colectivo. Y yo me ponía digamos, en los dos extremos. Estamos reglamentadas y viéndolo como un problema jurídico de acoso y castigo, o lo estamos viendo desde una mirada de un cambio, digamos, de un espacio libre y seguro, donde todos, ahorita el retorno de la pandemia, digamos, lo podríamos proponer como una nueva, decían, una nueva normalidad, se nos pedía una nueva normalidad, pero estamos viendo que el retorno a la normalidad está siendo más agresivo. La universidad necesitamos de llevar una nueva mirada consolidada, y principalmente que el caos que estamos viviendo en nuestras universidades es que, decía una compañera de las noticias, ya el descaro, la corrupción es tan grande que no les da pena decir que hicieron fraude y ahí van adelante, ¿verdad? Entonces, el descaro del fraude, de la corrupción y de la violencia ya les importa, ¿vaya? Entonces, ante esa nueva mirada, se queda, digamos, demasiado corto la institucionalidad, los reglamentos, nuestros institutos tan débiles, que nos vamos a pasar otros 25 años tratando de volver a empezar lo que nos ha costado tanto, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en una fragilidad tan grande. Que debemos lograr que dentro de nuestras universidades estos temas sean incorporados como líneas de investigación importantes dentro de las unidades correspondientes, porque actualmente muchas no lo es, porque no es una línea de investigación oficial de la universidad.